Y 3, estamos grabando también. De otro lado. Celito, bueno, vamos a empezar de una vez y espero que se vayan integrando. Entonces, Celito y yo lo conocemos hace tiempo. Entramos a la universidad. ¿Somos de la matrícula? Sí, claro. Sí, y tú eres parte de los luchadores que allá en Intec con toda la materia y toda la eventualidad que pasan. Obviamente muy diferente a la universidad pública y tienen su pro y su contra. Claro. Yo quisiera que comprueben si nos escuchan bien. Bueno, cualquier cosa te van a escribir. Luego que te graduaste, Celito, me enteré que te fuiste a España a hacer una maestría. Sí. Y vamos a hablar un poco de esa maestría, de qué se trata y también yo quisiera que tú me hables luego de tu experiencia y qué tú sabes y qué vas a compartir aquí hoy con nosotros. La maestría fue en construcción avanzada y edificación. Un poquito más porque... Esa, ahora mejor. Sí. Fue en construcción avanzada y edificación en la Universidad Politécnica de Cataluña. En términos del tema de tesis que se desarrolló, que es el tema al que vamos a entrar ahora, fue un estudio de la forma y proporcionalidad óptima de una ciudad y de acuerdo a la afección sobre la sostenibilidad, o sea, y la movilidad. Eso es lo que se refiere de una manera más llana a la manera en la que la forma de una ciudad incide sobre la afectación ambiental de la misma a través del uso de los automóviles y cualquier medio de desplazamiento. Tú sabes que esto es como que dice una comunidad BIM. Nosotros tratamos de transmitir, bueno, poder potenciar los procesos BIM dentro de la construcción dominicana y también influimos de una manera en Latinoamérica. Sí. Y nos llamó mucho la atención tu tema porque llega un poco lo que es Smart Cities. Entonces Smart Cities, BIM, GIS y todo eso está como interconectado. Entonces sí. queremos ir entrando a ese tema. ¿Y qué concluyeron esa investigación? O sea, bueno, te voy a dar un breve resumen para que vea de qué más o menos qué se consideró inicialmente y luego a qué conclusiones se llegó. O sea, para ese estudio se consideraron diferentes parámetros, como fueron la densidad poblacional de la ciudad, aspectos ambientales de la Organización Mundial de la Salud, la accesibilidad, los requerimientos de un grupo poblacional sobre cierto tipo de elementos, ya sea equipamientos urbanos. Ok, bueno, los resultados en sí yo quisiera que tú me lo comentes para el final. Claro. Pero, entonces, ¿a qué tú te dedicabas? ¿A qué experiencia tú tienes en el mercado? Y también me imagino que tú vas a dar algunas soluciones que podamos implementar a nivel local. O sea, que más o menos esa es la agenda. Sí. ¿Quién eres? Que ellos entran a la investigación y soluciones para hacerlo a nivel local. Perfecto, o sea... yo aquí en la construcción de la República Dominicana he trabajado aquí en diferentes tipos de proyectos, como son proyectos de formaleta, urbanizaciones. Ahora mismo estoy trabajando en cierta manera con BIM. Ok, o sea que ahí te fuiste diversificando. Exactamente, sí. Y aquí hace falta todo por hacer, que es una total oportunidad y una aventura que espero que valga la pena. Claro, no es así. O sea, y bueno, mira, siguiendo con la línea inicial del trabajo y todo eso, o sea, tú sabes, Roiner, que actualmente hay muchos problemas, o sea, en lo que son las ciudades, etcétera. ¿Qué pasa? Se tiene un crecimiento poblacional, principalmente en las ciudades que son de América Latina, Centroamérica, un crecimiento poblacional que va en aumento, o sea, y como consecuencia de eso hay una mayor necesidad, una demanda habitacional, etc. Esa situación genera un problema. ¿Qué problema genera eso? ¿Qué pasa? La tendencia es la generación de las grandes metrópolis. Tú tienes una gran cantidad de personas que quieren ocupar un área urbana.
Eso a su vez trae un sinnúmero de inconvenientes cuando no se toma ni se desarrolla un plan urbanístico adecuado. ¿Qué pasa? Tú tienes personas que tienen sus necesidades de servicios, accesibilidad, etc. Debido a la característica que se han tenido los últimos años en términos de conformación urbana, las ciudades se han desarrollado en una dirección donde las personas son dependientes del automóvil. Me explico. Tú tienes un complejo urbano donde tú, por ejemplo, para tú ir a tu trabajo, tú tienes que recorrer la mitad de la capital. O para tú ir al supermercado, tú tienes un lugar, una plaza comercial que es céntrica dentro de la zona urbana. O sea, es el caso, por ejemplo, de Agora Mall, la Ferretería Americana, nuestra famosa conexión de Kennedy con Lincoln. O sea, que eso es un caos completo toda hora. ¿Y qué soluciones le dieron a eso, por lo menos a nivel empírico allá? ¿Qué propuestas relacionadas a esa situación? No sé si vamos por ahí, quizás me estoy adelantando. Claro. Sí, te estoy adelantando un poquito. Sí, porque sabes que muchas veces, también la manía que tenemos los dominicanos. Sí. Cuando me dicen problemas, ¿cuál es la solución? Pero ya te quiero escuchar la solución. Sí, claro, ya me estoy sembrando, pero chévere, sí. Serino. Entonces, Ronald, se tiene un problema en el sentido de que tú tienes grandes cantidades poblacionales, demandas, una gran demanda habitacional, lo que conlleva una explotación también de recursos suelo, etc. Donde sea que tú tengas personas, tú tienes ciertos requerimientos, las personas necesitan zonas, áreas verdes. Disculpa. José, ¿cómo te va? Veo que tienes un canal de YouTube. Chévere, vamos a revisarlo, a ver, y quizás podamos colaborar. Muchísimas gracias por estar atento. Vamos a dar una chicadita. Pues sí, como te decía, y esos son del tipo de cosas que para que una sola urbana funcione se necesitan. Tú necesitas hospitales, necesitas centros comerciales, necesita también lo que son áreas verdes, etcétera, lo que se le llaman equipamientos urbanos. De acuerdo al estudio que nosotros realizamos, que hicimos un modelado utilizando varias herramientas BIM, que fueron ArcGIS y InfraWorks, ya para el tema del modelado, etcétera. Lo que se pudo determinar es que se tomó lo que es una supercélula. Eso es un concepto introducido en Barcelona para el desarrollo urbano, donde lo que tú tienes son unas supermanzanas. Son manzanas que la característica principal es que tienen por encima de los 300 metros. O sea, 300 metros cuadrados. No, los 300 metros por cada lado. Ok, ya. Eso quiere decir, o sea que son 9.000 metros cuadrados. Sí, es una cantidad importante que parece, o sea, al sonido, cuando tú lo escuchas, te suena mucho. O sea, la idea de eso es que es el tiempo más o menos que te tomaría una persona de llegar de una esquina a otra. Que no puede pasar de 3 minutos. Eso es lo que se considera como que dice, una consideración sostenible en términos de que la persona se sienta atraída a realizar esos recorridos. Un recorrido ya desde 10 minutos en adelante, tú caminando, o sea, tú querías comprar verduras o así. Sí. Es algo que tú lo sueles. No, pero tú puedes ir comentando. Sí. Es algo, no, está bien, no te preocupes. Es algo que, por lo general, Ronald, o sea, la persona se tiende a pensar un poquito más. Entonces, esa fue como la idea. Dentro del estudio nosotros pudimos ver que se tomó una célula, un complejo de células habitacionales. Tú sabes que al final de cuentas, aunque una ciudad... Pero en base disculpa que te interrumpa, ustedes levantaron esa ciudad. Correcto. ¿Con cuáles datos
a nivel geométrico, me imagino que fue muy importante para cálculos de rutas y eso. ¿Qué tecnología utilizaron para ese levantamiento? ¿Qué tipo de datos utilizaron para hacer? Sí, nosotros tomamos datos relativos a la zona, o sea, Barcelona, ya sean datos poblacionales, frecuencias, o sea, dependiendo de la condición, se dividieron la cantidad de personas en diversos grupos de acuerdo a los grupos poblacionales que se tenían, por edades, para estimar lo que fueron las frecuencias de recorrido. La frecuencia de recorrido te iba a decir que en porcentaje de la población iba a realizar cierto recorrido a determinados puntos, desde los puntos de generación. Okay. Eso te permite a ti, por ejemplo, hacer un filtro en la distancia y los desplazamientos que van a hacer cada grupo poblacional hacia lo que son centros comerciales, hospitales, etc. Una manera de tú poder simular y crear un escenario para el estudio. Okay. Es muy parecido a un caso que estoy viendo en el Reino Unido. Okay. Están haciendo varios trabajos similares para implementación. No sé, no conozco todavía bien el alcance de ellos, pero es muy similar a lo que he visto en otros casos de estudio. ¿Continuamos, Celito? Mira, entonces, partiendo ya de los datos y la información, lo que se hizo fue que se construyó un modelo virtual y se analizaron las distancias de recorrido y se fue modificando la forma de la ciudad. Para ese caso se simuló, tú sabes que al final de cuentas una ciudad no tiene forma. Las ciudades crecen de una manera, no crecen de una manera establecida. Tú no puedes decir que esa ciudad va a crecer circular, esta cuadrada, etc. Por lo general crecen como una mancha. O sea, es una manera un poco llana de decir. Como la ameba. Sí, crece como una ameba. En virtud de la necesidad, etc. Y muchísimos parámetros. Entonces, ¿qué pasa? Se tomó como referencia el interior, o sea, la conformación de las manzanas interiores, donde tú podías hacer un estudio realmente de algo que tuviera una forma. Eso para el estudio se tendió a variar la proporción en términos de longitud y forma, con el objetivo de ver cómo variaba la distancia de recorrido desde un punto a otro, o sea, con el fin de determinar cuál es la mejor conformación urbana para tú tener una menor cantidad de distancia de recorrido y por consiguiente una menor afectación ambiental en la zona urbana. Aún nosotros entonces fuimos variando la forma. ¿Qué pasa? O sea que ya tú me vas a comentar sobre un proceso como iterativo o algo correcto, así. Correcto. Ok, excelente. Exacto. Donde se fueron analizando los resultados finales de los distintos casos. ¿Y ustedes utilizaron herramientas informáticas como algoritmos? Sí, nosotros utilizamos, por ejemplo, utilizamos ArcGIS y dentro de ArcGIS hay una opción que se llama ArcPy, que es una librería de Python para tú ya programar y hacer varias cositas para el análisis de la información. Ok, o sea que eso nos facilita bastante el trabajo. Sí. No, de hecho, o sea, cuando hablamos de Python o así, tú tienes un sinfín de posibilidades porque tú puedes hacer en cuanto a la interpretación de la información. O sea, tú sabes que hay un programa muy potente en cuanto al levantamiento de información, tú puedes hacer toma de decisiones, etc. Bueno, me imagino que así como existe ArcGIS, seguro existen más en el mercado que pueden hacer. Sí. O sea que fue una de las opciones que tomaron para hacer el trabajo. Correcto, fue una de las opciones que nosotros tomamos para hacer ese trabajo. Bueno, te digo, entonces, nosotros variando la forma y la proporción de la ciudad, se llegó a una conclusión. Dentro de las conclusiones que nosotros pudimos obtener, era que una forma, por ejemplo, muy achatada, lo que tendía era alejar lo que eran los puntos de media frecuencia. Dentro de las consideraciones para la ubicación de los equipamientos urbanos que nosotros tomamos, fue colocar los puntos de menor frecuencia, eso quiere decir hospitales, etcétera, en las esquinas del complejo urbano. ¿Eso qué pasa? Nosotros, al hacer eso, al
variar la forma y achatarla, es decir, alejar los puntos de menor generación entre ellos. Lo que se produjo fue un aumento en la cantidad, en la distancia de recorrido del transporte público. Con relación a un caso que tenía la misma área, en el que los lados del complejo urbano era igual. Pero eso encarece, imagino, de todo lo que son sus servicios. ¿Pero cuál es la naturaleza del transporte público? O sea, la naturaleza del transporte público es que sigue una ruta. El transporte público no es igual al transporte privado, porque el transporte privado, por lo general, tú sueles en muchas ocasiones tener la facilidad de poder elegir diferentes tipos de recorrido para tú llegar a un punto. Cuando se habla del transporte público, por lo general siempre se define una ruta que en función de las necesidades de las personas tomarán una u otra. Y para ese caso, entonces, ¿cuál fue la mejor distribución? Yendo otra vez a ese punto. Sí, llegando a ese punto, sería bueno introducir un concepto. Sería el tema de los tipos de desarrollo urbano. Tú sabes que tradicionalmente, o sea, cuando hablamos de la época medieval y un poquito más atrás, el desarrollo urbano era un desarrollo urbano monocéntrico. Lo que quiere decir que un solo centro. Todo se desarrollaba en función de la metrópoli principal, un solo centro. Y todas las cosas, las casas y los demás elementos se iban desarrollando a partir de ese centro. En función de los avances tecnológicos, bueno, nosotros llegamos a un punto en el que tuvimos la facilidad de los automóviles, etc. ¿Qué pasa? Eso dio lugar a una variación en cómo se iban conformando las ciudades. Entonces, ¿qué pasa? Ahí surge un nuevo concepto, la denominada ciudad dispersa. Ciudad dispersa. Correcto. Eso es como una ciudad de algún término, como de tribus, de muchas tribus, ¿verdad? Sí, es una ciudad donde tú tienes un montón de conformaciones que muchas veces no siguen un orden establecido, algunas veces sí, y en las zonas periféricas tú tienes elementos que se van desarrollando, etc. A diferencia del núcleo monocéntrico, la ciudad dispersa, o sea, muchas veces no sigue un criterio establecido, sino que van creándose equipamientos y servicios de una manera no controlada y no medida. ¿Qué pasa? La ciudad dispersa tiene una característica muy esencial, y es que es una ciudad con un alto costo energético en cuanto a movilidad. ¿Qué lo quiere decir? Que es una ciudad donde las personas necesitan obligatoriamente el uso del automóvil. Y un transporte público bien hecho, bien distribuido, no soluciona ese tipo de situaciones. En este caso, del que yo estoy hablando, tú puedes tener un transporte público eficiente que te reduzca eso, porque, o sea, el transporte público eficiente es lo ideal. Pero ¿qué pasa? Aún así tú tienes un costo. Cosas que se pueden mejorar, entonces. Claro, y una afectación ambiental producida por el uso de los automóviles. Sí, porque tú me estás diciendo, o sea, que esto no es totalmente nuevo para mí, pero me imagino en el sentido común, que es más fácil comprar más vehículos que yo mover edificios ya construidos. Aquí estamos llegando ya a la convergencia de esta conversación. Claro. Estamos ya empezando a converger al punto que tenemos que llegar. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se determinó con esa evaluación? Una cosa que ya, por ejemplo, ya hay muchos autores que lo han mencionado, que el criterio de desarrollo urbano que se está utilizando en muchas ciudades, en Barcelona se está utilizando, de hecho hay un caso muy especial que se llama el 22 arroba, donde se hizo prácticamente una demolición de un montón de edificios y se reconfiguró la estructura urbana. Y aquí entramos con el término ciudades policéntricas. Una ciudad policéntrica es una ciudad
que tiene varios centros, así como se dice. Tiene varios centros. Tú tienes la posibilidad de conseguir lo mismo que tú conseguirías en algún otro punto de la misma ciudad a una menor distancia. Y viene un tema de accesibilidad. La clave de todo esto básicamente es la accesibilidad. De que las personas puedan llegar a lo que necesiten, muchas veces caminando. O sea, tú tienes que pensar en una ciudad con la cantidad requerida de zonas verdes, cantidad requerida de equipamientos, de zonas de servicios urbanos, lugares de atención primaria cerca, máximo 300 metros, etcétera. Eso depende, hay muchos factores que varían. O sea, hay una persona que te puede decir esta cantidad, esto otro. Pero básicamente está en la accesibilidad y un desarrollo policéntrico. Tú no puedes tener todo en un mismo lugar porque tú vas a hacer que todos los recorridos se hagan hacia ese punto. Eso, me imagino que ese tipo de distribución también vuelve a ser sumamente densa e incómoda para algún tipo de edificaciones y proyectos. Sí, es un problema. De hecho, nosotros tenemos una situación muy parecida a eso. O sea, cuando tú pasas a cualquier hora del día, vamos a decir, o sea, yo acabo de venir y acabo de pasar por la Kennedy con Lincoln, hermano, y eso es una situación incontenible. ¿Qué pasa? Hay una gran cantidad de viajes inducidos debido a la atracción que tú tienes ahí. Tú tienes varios centros comerciales conglomerados. O sea que lo que proponen es una ciudad policéntrica. Correcto. ¿Y cómo tú llegas a canalizar una ciudad que ya está totalmente establecida? Bueno, sí. Que ya en la situación que está, con ya edificios de gran altura o grandes inversiones. Sí. ¿Y cuál sería el paso a seguir para poder llegar a ese estado? Bueno, lo necesario es una buena planificación urbana. Aquí viene el tema. Ya, la magia. No, pero no es así. O sea, una buena planificación urbana involucra muchas cosas. En esos términos, tú tienes que tomar decisiones en cuanto a accesibilidad. Tú tienes que asegurar, por ejemplo, que una persona para conseguir verduras no tenga que ir al mercado, tenga un punto denominado una verdulería cerca, a una cierta proximidad de ese círculo poblacional. Tú tienes que proveer a esa persona de servicios, puntos de atención primaria a una distancia establecida, normalizada, para tú asegurar de que esa persona no tenga que hacer recorridos excesivos a la zona interna. Para poder adquirir ese servicio. O sea que todo se resume en una planificación urbana eficiente. Me imagino que para tú tener el tipo de edificio que requiere el plan, me imagino que se tiene que dar incentivo en caso de que sea dependiendo del sector privado. Y bueno, me imagino que hay muchísimas herramientas para incentivar, entonces eso es, ya hay una estrategia bien compleja detrás de ese plan urbano. Y me imagino que aquí también aplica soluciones similares. Sí, aquí aplican ese tipo de soluciones, hay muchos incentivos para el desarrollo urbano y evitar también lo que es un desarrollo urbano disperso. Por ejemplo, en México se están tomando medidas, o sea, el pago, los permisos para edificaciones que están muy apartadas del núcleo urbano, que ya tú tendrías un desarrollo disperso en esos casos. Los pagos son un poquito mayores, las sanciones son... Ok. Eso para desmotivar un poco más el transporte. Correcto. En ciertas rutas. Sí. Eso lo veo sumamente excelente. Y Celito, háblame ya vamos a ir un poco más a la actualidad, okay. a lo que se está cocinando ahora. Okay. Tú sabes que ya tenemos, bueno, supuestamente de que está tocando la puerta de los vehículos autónomos. Sí. También todo esto de los vehículos eléctricos, eso va a eliminar ya
posiblemente elimine ya matriculaciones de vehículos, de gasolina. Y ya va a haber supuestamente va a haber una mejora teórica del transporte a nivel urbano. ¿Cómo tú crees que eso puede influir en los temas de movilidad en la ciudad? Los vehículos autónomos principalmente. ¿Qué tú opinas sobre eso? Bueno, es una tecnología que todavía tú sabes que está en fase de desarrollo. O sea, cuando tú hablas de vehículos autónomos, eso es un paso muy grande. Sí, pero yo no sé si tú has visto intersecciones con vehículos autónomos. O sea que todo es como fríamente calculado. Los vehículos nunca se detienen. Sí. Tú llegas, ¿sabes lo que es llegar a tu trabajo? Que tú tienes que llegar a las 8 y sales a las 10 minutos antes y tú vives en el Mirador Sur y tú trabajas en La Gómez con Kennedy. Y llegas en 8 minutos ahí, porque te montaste un vehículo súper rápido, nunca se para, y llegaste al trabajo ahí mismo, en 10 minutos. ¿Cómo tú crees que eso puede influir en ese tipo de situaciones? Posiblemente solucione muchos problemas que tú mencionaste ahí. Sí. No, o sea, tú tenés una sincronización de todos los vehículos sería una situación completamente ideal. Muchas veces los problemas de tráfico son ocasionados por los mismos usuarios, porque muchas veces obstaculizan los puntos de conflicto, en las intersecciones, toman malas decisiones. Eso puede llevar, yo creo que muchas veces puede llevar el tema de los problemas de tráfico a una solución muy cercana. Pero hablando del crecimiento de la ciudad, ¿puede afectar eso, me imagino, directamente a cómo crezca la ciudad? Yo creo como que de esa forma, ya tratándose de tu tema, creo que la ciudad va a tener como el permiso de crecer desorganizadamente porque no le va a costar tanto tiempo al ciudadano. ¿Qué tú crees? Bueno, yo te puedo decir, quizá no desorganizadamente, pero no, o sea, yéndome un poco de una forma jocosa. De una manera dispersa. Bueno, realmente en el momento que tú tengas, aparte de vehículos autónomos, vehículos autosuficientes, capaces de recibir energía, vamos a decir, algún tipo de energía renovable, como energía solar fotovoltaica, porque de hecho hay vehículos que ya tienen solar fotovoltaica en lo que es la superficie de ellos. O sea, estamos hablando de para cubrir cosa básica del vehículo, ¿no? Claro. Realmente para moverse. Que son vehículos que realmente tendrían la contaminación mínima. O sea, en ese caso, había un punto que es importante mencionar, que el tema también de un buen transporte público. O sea, lo mencionamos anteriormente, pero sería bueno mezclar esto con un buen sistema de transporte público. O sea, si tenemos un buen sistema, vamos a poner el nombre más grande, un buen sistema de transporte público autónomo. No sería lo ideal, ¿verdad? No, realmente es así. O sea, ¿qué pasa? Cuando tú tienes una cierta cantidad de vehículos en una vía, tú puedes tener 20 vehículos, mi hermano, en una vía. Y tú puedes tener una sola guagua que podría estar ocupando o donde todas esas personas que se encuentran en esa vía podrían estar conglomeradas en ese punto. ¿Cómo se resuelve eso? Tú necesitas un buen sistema de transporte público. Sí, porque lamentablemente, por lo menos en este país y en otros países de América Latina, tener un vehículo es una necesidad tremenda. Aquí, en otros países con más recursos y más desarrolladores de nosotros, tener vehículos de lujo. Y es bien lamentable eso. Bueno, así es. Oye, tú tienes, por ejemplo, en el caso de Barcelona, por ejemplo, en ese tema, ha dado unos pasos muy, muy avanzados. Ellos tienen todos los transportes públicos vinculados. O sea, es algo parecido a tú compras tu tarjeta del metro. Pero subterránea, de forma subterránea. Tú, por ejemplo, todo vinculado. O sea, ellos tienen aparte que tienen una red de metros, que prácticamente tú puedes llegar a cualquier lugar. Tú tienes un sistema de autobuses parecido a la OMSA, donde tú con la misma tarjeta que tú compras para el metro, tú la puedes utilizar para cualquiera de esos autobuses. Además de que tú tienes la facilidad también de utilizarlo en otro medio de transporte como el tranvía. El tranvía es un medio de transporte público que es una especie de ferrocarril, pero que es eléctrico. Y imagínate, tú lo vas recargando y eso. Correcto.
Súper, llegaremos ahí. Esperemos que en algún momento. Muchas gracias por acompañarnos en este live. Vamos a pasar esta conversación también en formato podcast y va a estar disponible durante 24 horas por aquí por Instagram. Así que nada, estaremos entonces en comunicación.